Buenas tardes, hermanos. Qué alegría vernos después de tanto tiempo. Es un gozo estar juntos después de tantos meses sin poder venir al local, el poder abrir otra vez las puertas y ver nuestras caras nuevamente aquí en vivo, presencialmente, después de unos meses de cuarentena. Y para todos aquellos que nos ven todavía a través de Zoom o cualquier otra plataforma, pues esperamos que también pronto podamos vernos juntos aquí en el local a medida que se van ya eliminando todas las restricciones. Así que estoy de verdad bastante gozoso. Es un privilegio para mí estar delante de todos ustedes hoy compartiendo la palabra del Señor. Hoy comenzamos una nueva serie de predicaciones. Comenzamos, como bien comentó nuestro pastor el domingo anterior, vamos a tener 2 series simultáneas. El domingo pasado Peter comenzó predicando acerca de la familia, en ese sermón tan hermoso acerca de cuál es el modelo bíblico de Dios para la familia, para esta institución creada por Dios. Y estoy seguro que esa va a ser una serie que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros en la iglesia. Por mi parte, me voy a centrar en el libro de Hebreos. Y hoy vamos a comenzar estudiando el libro de Hebreos. Tendremos el primer sermón el día de hoy, en una serie que he titulado Jesús, el más grande de la historia. El más grande de la historia. En inglés hay un acrónimo en el mundo del deporte que tiene más sentido en inglés evidentemente que en castellano, pero al pertenecer al mundo del deporte es utilizado en ambos lenguajes. Y es el acrónimo GOAT, que significa cabra. Pero tiene sentido por las siglas, lo que representa es The Greatest of All Times, el más grande de la historia sería en castellano. Y precisamente he titulado así esta serie de sermones porque eso es exactamente lo que el autor de Hebreos nos muestra en su carta. Nos muestra a Cristo como el prominente, como el superior, la superioridad de Cristo en todos los aspectos que vamos a ver aquí en la carta. De modo que el libro de Hebreos va a ser un libro precioso en el que vamos a poder ver cuál es la posición de Cristo y cómo esa posición de Cristo, esa supremacía de Cristo debe motivarnos a nosotros a vivir una vida cristiana, santa y con firmeza en la voluntad del Señor. En cuanto al libro de Hebreos, es un libro que desde el principio quizás generó un poco de debate en la iglesia primitiva, porque del libro de Hebreos aún hoy no se conoce quién es el autor. Muchas personas han sugerido que es el apóstol Pablo, otras personas han sugerido que es Lucas, Bernabé, Silas, el autor de este libro. Pero la verdad es que la evidencia que tenemos es que hoy en día no se puede aseverar con certeza quién es el autor de esta carta. Ahora, que no conozcamos quién es el autor de la carta en ningún sentido merma la autoridad de este texto. Porque lo que vemos en este texto, primeramente, es una persona muy conocedora de la escritura de los hebreos, la escritura judía del Antiguo Testamento. Hebreos es uno de los libros que más cita el Antiguo Testamento en todo el Nuevo Testamento. En el primer capítulo lo vamos a ver más de 4 citas del Antiguo Testamento, de los Salmos. Y además de ver a una persona que era definitivamente instruida en la palabra del Señor, vemos a una persona que era inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios para dar el sentido correcto de esos versículos que vemos en el Antiguo Testamento. Cómo esta persona, por medio de la inspiración divina, aplicaba esos textos correctamente a la persona de Jesús. Y finalmente no podemos dudar de Hebreos porque el mensaje que aquí se comparte va completamente en armonía con la doctrina bíblica. No hay nada en Hebreos que contradiga todo lo que encontramos en el resto de la Biblia. De modo que a pesar de que no sabemos quién es el autor, podemos tener confianza que es palabra inspirada por parte de Dios para su pueblo, que es parte de la revelación divina para nosotros hoy. Otro de los debates que hay acerca del libro de Hebreos es la fecha en la que fue escrito. Muchas personas piensan que fue escrito entre el año 66 y 69 después de Cristo, sobre todo por algunas menciones que se hacen acerca de las prácticas levíticas o del encarcelamiento y posterior liberación de Timoteo. Pero más allá de cualquier otro debate que se pueda hacer sobre esta carta, lo verdaderamente importante es su mensaje, es su contenido. Cómo el autor muestra la supremacía de Cristo, la posición de Cristo. Y muy importante, cómo esa supremacía debe exhortarnos y motivarnos a vivir una vida con firmeza en la palabra de Dios.
Así que, sin más preámbulo, te invito a que abras tu Biblia. Si no trajiste Biblia, no te voy a animar a que te acerques a otro, te voy a animar a que mantengas tu distancia por cautela, pero te voy a animar a que abras entonces tu móvil o cualquier aplicación que tengas en el que puedas leer la Biblia y que busques Hebreos capítulo 1 y vamos a leer el versículo del 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Antes de pasar a la lectura, vamos a encomendar este tiempo al Señor y que sea Él quien nos dirija por medio del estudio de su palabra. Amado Padre, venimos delante de ti con reverencia y con humildad, reconociendo, Señor, que delante de ti somos personas que no tienen nada que ofrecer, que no tenemos absolutamente nada que traer delante de ti, Señor, que pueda conmoverte, sino que tú en tu misericordia, de tu naturaleza, has sido movido a compasión para con nosotros. No hemos tenido que provocar esa misericordia en ti. Tú mismo, de tu naturaleza, la has provocado y has sido movido por tu mismo corazón a ser compasivo para con tu creación. Y en esa compasión, Señor, tú te dignaste a hablar a esta creación corrupta y rebelde delante de ti. Te dignaste a no cortar la comunicación, sino en todo momento a mantener esa interacción con nosotros, a pesar de nuestro rechazo a tu palabra, a pesar de nuestro rechazo a tu persona. Tú en tu paciencia pasaste por alto nuestro pecado, pasaste por alto nuestra terquedad y continuaste mostrando tu amor al hablarnos y a seguir interactuando con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos porque tú hablas, tú eres un Dios real, un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios fiel que cumple sus promesas. Y todo esto lo podemos ver gracias a que tú hablas. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y a que tu palabra sea la mayor fuente de autoridad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, hermanos, te invito a que leas Hebreos capítulo 1 y vamos a leer versículo del 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Lo primero que vemos en este versículo es que el autor, como queriendo fundamentar todo el argumento que va a hacer en la carta, lo hace sobre la primera frase que encontramos en el versículo 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Y la verdad es que esto parece un poco obvio, ¿no? Que Dios es un Dios que habla. Pero no creo que es casualidad que el autor quiera comenzar su carta de esa manera. Muchas veces como cristianos damos por sentado que Dios ha hablado. Simplemente lo vemos como algo cotidiano y dice, bueno, Eddie, realmente no es como un punto muy inteligente hacer eso en el sermón. Dios habla, todos lo sabemos, tenemos la Biblia. Y muchas veces pensamos, bueno, sí, tenemos la Biblia, la leemos, meditamos en ella. ¿Qué sentido tendría creer en un Dios que no habla? ¿Qué sentido tendría creerle a un Dios? ¿Qué le creeríamos si no ha dicho nada? Pero creo, hermanos, que no debemos pasar por alto esta frase y debemos analizar cuáles son las implicaciones y las aplicaciones del hecho de que nuestro Dios es un Dios que habla. Debemos entender, hermanos, que nuestro Dios no es un Dios mudo. No es un Dios que está escaso de ideas, que no tiene nada que decir. No es un Dios que se le corta la lengua ante las distintas circunstancias por las que pasa el ser humano. No es un Dios que no tiene nada que decir frente al sufrimiento, frente al coronavirus, frente a cualquier circunstancia de la vida. Nuestro Dios es un Dios que habla. Es un Dios que no ha dejado en ningún momento de interactuar y de pronunciar palabra a su creación, incluso después de que ésta le falló y se rebeló en su contra.
Es un Dios que puede cambiar el curso de las cosas simplemente con hablar una palabra. Puede crear realidades donde no existen, simplemente con pronunciar las palabras de sus labios. Es un Dios que puede comunicarse con la creación de manera clara e inteligente, de manera coherente y de manera que nosotros podamos también entenderlo. Cuando Dios habla, Dios muestra su carácter. Dios se da a conocer a sí mismo. Dios se revela, se expone ante su creación, se presenta como Él es, abre su corazón, su voluntad, su deseo. En la carta a Corintios, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. La razón por la que dice eso es porque podemos conocer cuáles son los pensamientos de Dios por medio de lo que Él revela y de lo que Él habla. Evidentemente Él no se da a conocer 100%. Nuestra mente limitada no puede entender la profundidad de la deidad, eso es imposible. Pero sí podemos conocer con certeza quién es nuestro Dios y cuál es su voluntad. Cuando Él habla, hermanos, se da a conocer a sí mismo. Muchos creen que Dios no existe. Muchos creen que Dios es simplemente una invención humana, que es simplemente una idea en la mente de aquellas personas que quieren vivir en este mundo con esperanza. Pero la prueba más clara que tenemos de que el Señor existe, de que Dios es real, es el hecho de que Él habla, de que Él no ha dejado nunca de interactuar con su creación. De modo que cuando Él habla se revela a sí mismo, y lo primero que revela es efectivamente eso. Lo primero que vemos cuando Dios habla es que Dios es un Dios real. Es un Dios que se manifiesta y se da a conocer. Fíjense lo que dice Salmos capítulo 135, versículos del 15 al 17. Salmos 135 del 15 al 17 dice, este es Dios criticando a aquellos ídolos de la antigüedad, aquellos ídolos de las naciones paganas del Antiguo Testamento. Fíjense cuál es la crítica que Él les hace a ellos. Dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Ahora fíjese la crítica que le hace. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. La mayor prueba de que un Dios es un Dios falso es el hecho de que ese Dios no tiene la capacidad de hablar. Vaya conmigo a Isaías 41, 21, 29. Tenemos el mismo caso. Dios critica la idolatría de los pueblos paganos. Dios critica a aquellos dioses, los expone, se burla de ellos de la siguiente manera. Isaías 41, versículo 21 dice lo siguiente. Alegad por vuestra causa, Dios, el verdadero Dios, hablando a los dioses paganos que no son verdad, que no son reales. Dice, alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Decidnos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ellos. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O al menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí, vosotros no sois nada, y vuestras obras son vanidad. Abominación es el que os escogió. Del norte levanté a uno y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo, como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio? Para que sepamos, o de tiempos atrás y dijéramos, es justo. Cierto, no hay nadie que anuncie, sí, no hay nadie que enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que ha enseñado estas cosas a Sión. Y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré y no había ninguno. Pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad y las obras de ellos son nada. Viento y vanidad son las imágenes fundidas.
La crítica del Señor a los ídolos del Antiguo Testamento era que precisamente eran figuras hechas por manos de hombres, pero que no tenían la capacidad de hablar. Dios decía, muestren su sabiduría, muestren su conocimiento. Si verdaderamente son dioses, díganos qué ha pasado desde el principio. Cuéntenos acerca del pasado, digan algo para que nosotros podamos comprobar que ustedes verdaderamente son dioses. Pero fíjese lo que dice el último versículo de ese capítulo. Dice, pregunté estas cosas y no hubo consejero. Les pregunté y no respondieron palabra. El Señor les acusó, se burló de ellos, los expuso y aún así no recibió contesta alguna. Nuestro Dios es un Dios real porque nuestro Dios tiene la capacidad de responder a aquellos que invocan su nombre. Esto no es una realidad solamente o una crítica solamente para los ídolos de la antigüedad. Es una crítica que sigue vigente para los ídolos de hoy en día. Muchas religiones, como todas religiones en el mundo, tienen sus dioses, sus deidades formadas con arcilla, con oro, con plata, las veneran, vienen ante ellas pagando promesas de diferente religión. Hinduismo, budismo, algunas incluso debajo de la bandera del cristianismo. Pero la diferencia es que esas figuras no tienen la capacidad de responder a las peticiones de aquellos que vienen con fe a orar delante de esos supuestos dioses. Nuestro Dios es un Dios real. Nuestro Dios es un Dios que habla. Es un Dios que tiene voz. Y vaya voz que tiene nuestro Dios. Hay muchas personas que piensan, bueno, yo no creo eso. Porque a mí personalmente Dios nunca me ha hablado. Yo nunca he escuchado su voz. Si Dios quiere que yo crea en Él, pues que me haga escuchar su voz o que se me aparezca aquí adelante. Y quienes dicen tales cosas con ignorancia lo dicen. Porque el Señor sí ha hablado a toda su creación, sin excepción. Nosotros podemos saber que Dios existe porque Él ha hablado no solamente de manera audible por medio de los profetas, lo ha hecho también por medio de su creación. Lo ha hecho también por medio de todas las cosas creadas y de las que nosotros podemos ser testigos. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo del 19 al 21. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Porque Dios se lo manifestó. Es decir, ellos conocen que Dios existe porque Dios se dio a conocer. Romanos capítulo 1, versículo 19 y 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y fíjese cómo finaliza el apóstol Pablo. Pues conociendo a Dios, no le glorificaron como Dios. El apóstol Pablo no está poniendo en duda que Dios habló. No, él dice, Dios habló, se manifestó, se dio a conocer. Ningún ser humano tiene excusa. Todos sabemos que Dios es real. ¿Cuál es la diferencia? Que conociendo a Dios, sabiendo que Dios existe, no queremos glorificar a Dios por quien Él es. Pero nuestro Dios es un Dios real. Invocad su nombre y Él responderá. Porque tiene la capacidad de hacerlo. Tiene el poder para hacerlo. Y esto nos lleva a la segunda cosa que vemos por medio de la capacidad de Dios al hablar. La primera de ellos, Dios al hablar demuestra que es un Dios real, demuestra que es un Dios verdadero, demuestra que no es como los ídolos de la antigüedad o los presentes, demuestra que es en verdad un Dios que existe y tiene la capacidad de responder e interactuar con el ser humano. Pero en segundo lugar, cuando Dios habla, Dios nos muestra su poder. Dios nos muestra que tiene la capacidad para ejecutar aquello que Él habla. Es poderoso. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 3. En el momento de la creación, no tiene que ir muy lejos. Usted abre la Biblia y ya en el tercer versículo usted va a ver el poder de Dios manifestado por medio de su hablar. Génesis capítulo 1, versículo 3. Después de la creación, el Señor dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? La luz fue hecha. Simplemente tuvo que proferir palabra, anunciar con sus labios, sea, y se creó esa realidad que antes no existía.
No tuvo que sudar, ni hacer ningún esfuerzo, ni tomar agua para crear la luz. El Señor con su palabra demostró su poder creador. Él es un poder que no tiene igual en la existencia del universo. No hay poder que se pueda comparar al poder creador de Dios por medio de su palabra. Ahora, no es simplemente un poder que sirve para crear y dejar que las cosas estén así. Fíjense lo que dice nuestro texto en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nuestro Dios muestra su poder por medio de su hablar, no solo para crear cosas que no existen, no solo para infundir aliento en el ser humano, sino también para sostener todo el universo. Absolutamente todo lo que existe es sostenido, como dice Hebreos 1:3, por la palabra de su poder. Dios con su hablar sostiene todas las cosas. Quienes creen en estas cosmovisiones del naturalismo, el ateísmo, creen que todo fue creado por el azar, que somos el producto de fuerzas naturales aleatorias, que sin ningún tipo de propósito ni voluntad crearon todo, o se formó simplemente de manera espontánea. Estas personas creen que la razón por la que el universo funciona es gracias a que esas fuerzas de la naturaleza todavía están funcionando. Pero ¿qué evita que algún día simplemente la fuerza de la gravedad, de la misma manera aleatoria que se produjo, deje de funcionar? ¿Qué evita que el universo mañana colapse y deje de existir? Absolutamente nada, según esta cosmovisión materialista, porque no hay nadie que sostenga la creación. Ellos creen que simplemente de manera al azar, como por casualidad, todo está funcionando y no hay que buscar mayor explicación. Pero como creyentes nosotros podemos tener esperanza en saber que nuestro Dios sostiene todas las cosas. Que la órbita de la Tierra esté perfectamente alineada en la distancia con el Sol, eso lo sostiene la palabra del poder de Dios. Que la fuerza gravedad nos mantenga aquí pegados a esta tierra y no salgamos flotando, eso lo mantiene la palabra de Dios. Que todas las fuerzas y las leyes de la naturaleza, física, química, biológica, que todo eso funcione, es gracias a que Dios sustenta, sostiene, mantiene un perfecto balance en la creación con la palabra de su poder. Ahora yo les pregunto algo, hermanos. Si Dios es capaz de sostener todo el universo, sin esfuerzo, por medio de su hablar, ¿no crees que será también lo suficientemente poderoso para sostener tu vida en medio de cualquier circunstancia? ¿Tú crees que tu vida está excluida de todas las cosas que engloba Hebreos 1:3? Pensamos que a lo mejor el Señor es poderoso para mantener todo el universo funcionando, pero que mi vida está en peligro. De la misma manera que Él sostiene la creación, Él sostiene tu vida. Venga lo que venga. El Señor Jesús dijo, el que escucha estas palabras que yo hablo y las pone por obra, será como una casa construida sobre la roca. No hay tormenta, huracán, pandemia, posición política que pueda arremeter con la vida de esa persona, porque Él prometió guardarnos hasta el final. Él prometió guardarnos y preservarnos hasta el final. Viene a mi mente ese episodio en el que el Señor le dice a Pedro, el diablo me ha pedido zarandearte, me ha pedido permiso para trastocar tu fe, pero yo estoy interviniendo a mi Padre para que tu fe se mantenga firme. ¿Quién mantiene firme al creyente? El Señor por medio de la palabra de su poder, al igual que con la creación. No tengo razón para dudar, porque quien me mantiene firme es el Señor, no una ley natural creada por casualidad. Ahora, esto nos lleva a la tercera cosa que Dios revela por medio de su hablar. Cuando Dios habla, revela su fidelidad. Dios prometió que nos iba a sostener. Dios prometió que iba a cumplir su palabra. ¿Sabe que muchas veces mi esposa, no la voy a mirar ahora mismo, pero mi esposa muchas veces me dice, oye, ¿puedes hacer esto en casa?
y sé que son cosas que tengo que hacer, le digo, sí, ya voy, yo lo voy a hacer, no te preocupes que yo me encargo. Y pueden pasar unas semanas, 2 semanas, un mes, hermano, y a mí se me olvida, yo no lo hago, simplemente digo algo por salir del paso, le digo, sí, ok, yo me encargo cuando realmente no la estoy escuchando. Y yo creo que todos los maridos nos podemos identificar con eso. Pero Dios no es igual a nosotros. Cuando Dios dice, sí lo voy a hacer, Él lo hace. En Él podemos confiar que Él no va a dejar pasar aquello que Él ha prometido que hará. ¿Por qué cree usted que existen contratos escritos para los seres humanos? Porque lamentablemente la palabra humana no tiene mucho valor, no tiene mucha fiabilidad. Los seres humanos decimos una cosa y muy rápidamente nos olvidamos y pasamos a otra. Yo nunca dije eso, para intentar salir del compromiso. Lamentablemente, y es triste que un acuerdo verbal entre personas no tenga la misma validez que un contrato escrito, pero eso se debe a que los seres humanos no somos fieles. No somos consecuentes ni coherentes con lo que decimos. Pero nuestro Dios sí lo es. Usted solamente tiene que leer el Antiguo Testamento y el testimonio del Nuevo Testamento para que vea cómo esas personas afirmaron que Dios cumplió todas sus promesas. Y en la actualidad, ¿acaso alguno de nosotros ha experimentado que Dios nos ha abandonado? ¿Acaso alguno de nosotros Dios no nos ha mostrado su fidelidad en las situaciones más complicadas de la vida? Yo creo que este testimonio lo he contado muchas veces. Cuando mi esposo y yo llegamos aquí a España, me acuerdo que estábamos sentados en una banca, no teníamos trabajo, no teníamos ahorros, nos estaban echando de la casa en la que estábamos viviendo, y estábamos en una banquita ahí en Avenida América diciendo, Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero el pasaje para devolvernos a Venezuela ya lo habíamos perdido. Y dijimos, bueno, Señor, tú dijiste que nos ibas a sostener. Hermanos, y es increíble cómo en esos años nosotros vimos la fidelidad de Dios por medio de su palabra. Dios, cuando habla, muestra que es un Dios real, que responde a las peticiones de su pueblo, que interactúa y no abandona y no corta la comunicación con su pueblo. Muestra su poder al sostener la creación, al crear realidades, pero también al sostener al creyente. Y en tercer lugar, muestra su fidelidad. Muestra que lo que Él dice, lo cumple. Esto es una idea muy extraña para el ser humano. Para mí es difícil comprender que haya un ser que todo lo que diga lo cumpla. Todo lo que diga lo cumpla. De verdad es sorprendente, pero así de sorprendente es el Dios que nosotros tenemos. Así de sorprendente es el Dios de la Biblia. Hay mucho más que podemos decir acerca de los atributos y el carácter que Dios muestra a su pueblo cuando Él habla. Podemos decir, por ejemplo, que Dios, cuando habla, Él guía a su pueblo. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En momentos de incertidumbre, el Señor no se queda callado. En momentos de incertidumbre, el Señor puede guiar a su pueblo por medio de su hablar. Podemos decir también que cuando Dios habla, muestra su santidad. En el Salmo 19, 8, fíjese lo que dice. Los mandamientos de Jehová son ¿qué? Son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro y alumbra el ojo. Dios muestra su pureza, la pureza de su carácter cuando Él manifiesta sus mandamientos, sus ordenanzas, cuando pone límites sobre lo que es bueno y lo que es malo para el ser humano. Hay mucho más que podríamos decir acerca de lo que Dios revela por medio de su palabra. Pero sea suficiente con afirmar la verdad innegable de que Dios es un Dios que habla, hermanos. No es un Dios mudo, sino que es un Dios que tiene voz. Y como dije al principio, no es voz como la de cualquier otro. Es una voz incomparable. Es un hablar incomparable. Su existencia, su poder, su fidelidad, su justicia, todo podemos verlo por medio de que el Señor habla. Ahora, como dije al principio, esta serie se llama Jesús o Cristo, el más grande de la historia. Y la razón por la que lo titulamos de esa manera es porque Hebreos, el autor, lo primero que quiere comunicarnos es que Cristo es superior en todos los aspectos de la existencia humana. Y fíjense que ya en el versículo 2, después de afirmar que Dios habla, el autor lo que nos dice es que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, fíjense lo que dice, en estos postreros días, nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo.
De modo que la manera más relevante, la mejor, la mayor, la más clara manera en la que Dios ha hablado ha sido por medio de Cristo. Por medio de Él se ha comunicado de una manera innegable con la humanidad. Y en los próximos domingos estaremos viendo y profundizando mucho más en ese tema. Pero nuestro Dios es un Dios que habla. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros ante la realidad de que nuestro Dios ha hablado, no de manera pasiva? No hemos sido los seres humanos los que iniciamos el diálogo. Ha sido Dios quien ha iniciado el diálogo con su creación. ¿Cómo respondemos nosotros al hecho de que Dios habla? Pues quiero enfocarme en dos cosas, hermanos. Si nuestro Dios es un Dios que habla, quisiera enfocarme en dos cosas. La primera de ellas es obedecer. Porque Dios habla, debemos prestar atención y obedecer lo que Él dice. Hace un par de semanas en la empresa en la que mi esposo y yo trabajamos, el dueño de la empresa envió un correo electrónico indicando que iba a tener una reunión en la que todos los empleados debían estar presentes. Iba a ser un comunicado importante por parte de la persona que tiene el cargo y la posición más alta en toda la compañía. De modo que nosotros no podíamos decidir si asistíamos o no. Cuando aquel que te paga el salario te dice, me tienes que escuchar, tú tienes que escucharle. De modo que todos los empleados tenían que estar conectados a esa reunión. Y un ejemplo más claro lo tenemos con esta situación de la pandemia. Cuando algunos representantes del gobierno iban a anunciar cuáles eran las medidas y el cambio de fases y cuáles iban a ser las restricciones que íbamos a tener y cuáles no, todos los ciudadanos teníamos que estar atentos a cuál era el anuncio y era nuestra responsabilidad escuchar lo que se estaba anunciando y ponerlo en práctica. Si usted salía a la calle sin la mascarilla, el policía no le iba a decir, es que usted no escuchó ayer al presidente. No le iba a decir, aquí está su multa, porque es su responsabilidad escuchar lo que la autoridad está diciendo y ponerlo por práctica. De modo que si Dios, el verdadero jefe de jefes, el verdadero dueño y señor de toda la creación, ha hablado, es nuestra responsabilidad estar atentos a lo que Él ha dicho y obedecer lo que Él ha mandado. No vamos a tener excusa delante de Dios de decir, pero es que tú no me hablaste, pero es que yo no sabía. No, Él ha hablado claramente a todo ser humano. Amado amigo, yo quiero decirte algo. Si vienes por acá a la iglesia por primera vez, si a lo mejor has escuchado hablar de Dios y quizás has estado vacilando con la idea diciendo, bueno, sí, me gusta, voy, no voy. Yo quiero decirte que cuando Dios habla no es un tema de juego. Cuando Dios habla es algo serio. Cuando Dios habla es nuestra responsabilidad realmente prestar atención, porque las consecuencias de ignorar a Dios son mucho más graves que la multa de una policía. Son mucho más graves que salir sin mascarilla a la calle. Las consecuencias de ignorar lo que el Señor ha dicho, de rechazar su palabra, son consecuencias eternas de las que nunca podremos escapar. Por eso yo te animo, si tú hoy escuchas la voz de Dios, no cierres tu corazón a Él. No rechaces la palabra que el Señor está hablando. Todo lo contrario, presta tu oído, presta atención y corre a Él para saber lo que Él está diciendo el día de hoy. Dios nos está llamando a todo hombre, en toda nación y en todo lenguaje, al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Nos está llamando a todos de manera clara a arrepentirnos de nuestra rebelión, a reconocer nuestra rebelión, a apartarnos de ella y a depositar nuestra confianza única y exclusivamente en lo que Cristo hizo en la cruz. La pregunta es, Dios está hablando, ¿vas a atender a su llamado? ¿Escucharás y obedecerás lo que el Señor dice? Y en segundo lugar, porque Dios habla, nosotros también debemos hablar. Porque Dios habla, nosotros también debemos hablar. En el Salmo 19, lo leímos al principio, en los versículos del 1 al 4, dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara su sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta extremo del mundo sus palabras. Algo implícito en el hecho de que Dios ha creado por medio de su palabra está el hecho de que su creación tiene que dar testimonio de lo que el Señor ha dicho.
su creación tiene que testificar de quién Dios es. La naturaleza lo hace. Un día declara la gloria de Dios. Lo podemos ver que el tiempo, el espacio, la materia, el universo, todo lo que ha sido creado, muestra que tenemos un Dios majestuoso, un Dios que es grande, sabio, poderoso, creativo como ningún otro. Y esa creación nos declara a nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿tú también has sido creado por Dios? Cuando los días y las noches y el universo hablan a gritos acerca de la gloria de Dios, ¿nos vamos a mantener nosotros callados? El Señor ha hablado. Nuestro Dios no es un Dios mudo, es un Dios que habla. ¿Callaremos nosotros? ¿Nos guardaremos nosotros esto que el Señor ha declarado para nosotros mismos? ¿O por el contrario nos uniremos a la creación, declarando a toda voz la gloria de Dios y el Evangelio precioso que puede salvar vidas? ¿Qué haremos, hermanos? ¿Hablaremos o callaremos? Oremos. Padre, gracias te doy, porque tú en tu palabra has hablado, tú en tu palabra, por medio de la creación, te has dado a conocer a nosotros. Tú en tu creación, Señor, nos has probado tu existencia, que tú verdaderamente oyes y respondes, Señor, a quienes nos acercamos a ti en fe. No eres como los otros que no tienen la capacidad, que tienen boca y no hablan, que no saben absolutamente nada y cuyas obras son vanidad. Tú eres un Dios real, un Dios que tiene cuidado de los suyos, un Dios que tiene poder suficiente por medio de su palabra para sostener no solamente la creación, sino también nuestra vida, para mantenernos firmes en tu evangelio en medio de cualquier situación. Orábamos por Argelia, por nuestros hermanos en Argelia. Tú eres poderoso para mantenerlos firmes, Señor, aun cuando su vida corra peligro. Y eso lo vemos cada día. Y vemos también, Señor, tu fidelidad por medio de tu hablar. Como tú cuando dices algo lo cumples. Como tú cuando dices sí es sí, cuando dices no es no. No hay en ti doblez, no eres un Dios olvidadizo. Cumples tus promesas, Señor. Ayúdanos a atender, a prestar atención y a que nuestro oído esté presto para escuchar tu palabra y ponerla por práctica. Señor, si para nosotros a lo mejor esto no tiene sentido, que tu Espíritu Santo redarguya los corazones, exhorte los corazones y nos haga despertar a la realidad de que no escucharte tiene consecuencias graves. Y finalmente, Padre, concede que tus siervos hablen con denuedo tu palabra. Acabamos de terminar el libro de Hechos como predicación. Y vimos cómo tus hijos, Señor, en la iglesia primitiva, ellos declaraban con valentía, con convicción tu palabra. Danos ese mismo sentir. Danos ese mismo sentimiento, esa misma urgencia de compartir tu palabra, lo que tú has hablado. Que seamos como el día y la noche, declarando tu verdad, declarando tu evangelio a toda criatura. Para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.